Sebastián Acevedo, especialista. Claro. Aparte, para la audiencia y para los televidentes, aparte de ser un especialista en inteligencia artificial y demás, que es lo que vamos a hablar en este momento, también es el hijo más chico de la tatita mía. Nuestra emperatriz. Así que aparte de eso, también es un especialista en un área súper interesante, novedosa a nivel mundial y maravillosa en Argentina y que tiene un gran despliegue. Y ahora sí arranquemos. Muy bien. ¿Qué anduviste haciendo en Gracias. Buenos Aires? Contanos. Bueno, ¿El sillón de Rivadavia o no? No. Lamentablemente no. Bien. No sé creo si que lamentablemente, guarda. Claro. No sé cuán afortunado puede llegar a ser en este momento. No. Sí, no. Ojo, estaba leyendo un artículo que ahora sube el precio de las commodities, así que capaz que es un buen momento para estar ahí sentado. No sé. Sí, cuidado, ¿no? La guerra en Rusia y demás. Pero bueno, no fui por eso, ni por las commodities, ni al sillón de Rivadavia. Seba, estuviste en Buenos Aires hace 2 o 3 días en un encuentro que resulta de lo más interesante a la hora de pensar no solamente en el futuro, sino en lo que ha pasado en el pasado cercano y en la actualidad, ¿no es cierto? Sí, claro. Había ahora un evento de inauguración del Centro Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, que es un nuevo centro que está inaugurando el gobierno junto con instituciones también parte del gobierno, típicamente asociadas al sistema científico y tecnológico, como universidades, había muchos investigadores del CONICET. Y bueno, como parte de ese lanzamiento, justamente como buscan que sea algo transversal y multidisciplinario, invitaron también a emprendedores, había gente de gobierno, y bueno, por la parte de emprendedores estaba yo. Así que sí, se inaugura una especie de nuevo grupo con financiamiento y algunas iniciativas para estimular el ecosistema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Cuando vos hablas de ecosistema... Ay, estaba por preguntar lo mismo. Claro, bajanos un poco porque si no es como que estamos hablando... Sí, claro, somos claro. casi un astronauta, ¿viste? Hablando de Rusia podríamos... Claro. Es medio satelital. Tráenoslo cerca, a ver... No, o sea, ecosistema es una forma de referirse a algo que tiene interdependencias. Vos cuando trabajás en tecnología compleja no podés solamente traer, por ejemplo, en esto vale la pena pensar en oferta y demanda. Si traes un montón de investigadores espectaculares de primer nivel, con muy buen financiamiento para investigar, entonces, para que la comunidad de verdad lo aproveche, tiene que haber también una demanda por esa capacidad. Y eso implica una empresa que tiene la infraestructura de datos para aprovecharlo, que tiene la visión de que los datos son importantes para su toma de decisiones y eso genera una serie de sinergias donde tenés un investigador muy bueno, ciencia, infraestructura, financiamiento y una empresa que quiere consumirlo o el gobierno que quiere aprovechar eso. Pero por eso me refiero al ecosistema porque es importante pensar en que si solamente la empresa lo necesita y no está el investigador, tenés un problema. Si solo está el investigador y la empresa no lo consume, entonces tenés un poco lo que está pasando ahora, que es que mucha gente está exportando su servicio como freelancer, porque el mercado hoy no da la demanda, no dan los números para que buena parte de la industria local contrate ese tipo de perfiles. Entonces ahí tenés justamente un ecosistema un poquito deficiente, donde tenés sobreoferta de algún tipo de habilidades, demanda en exceso de otras, y se complejiza un poco. Bien. Cuando decís industria de datos, ¿a qué te estás refiriendo? También, digo, para traerlo más cercano, porque uno se lo imagina como re lejos y en realidad es como que estamos... ¿Y sabés qué imagino así en términos como lúdico, casi de juego? La película Matrix, que la tenemos tan incorporada en Paradigma. Claro, uno ve cómo corren un montón de datos verdes y demás y qué sé yo, y entramos a la Matrix y salimos. Y sin embargo, estamos absolutamente rodeados de información de datos que hacen que nuestra vida sea mucho más sencilla y maravillosa. Y no lo sabemos. Artificial. Es como una magia invisible, ¿no es cierto, Seba? Claro, o sea, vos al digitalizarse, digamos, la sociedad, uno empieza a generar un montón de datos con todo su comportamiento todo el tiempo. Esto que estamos hablando ahora, todo lo que ustedes escriben, todo lo que ustedes cliquean, lo que dicen y demás, lo que digo, todo eso produce información que después se usa para identificar patrones que por la capacidad de procesamiento que tenemos en la cabeza es muy difícil para nosotros hacerlo. Entender fenómenos complejos, correlaciones complejas, termina siendo demasiado difícil y las máquinas se probaron muy buenas para resolver problemas muy puntuales.
Nosotros, por ejemplo, para darles un ejemplo muy puntual, mi empresa trabaja sobre la memoria, predecimos la memorabilidad de los videos, de las imágenes. Y lo que nos pasa es que es un fenómeno que para el humano es muy difícil de predecir. Básicamente, eligiendo entre dos videos, el humano tiene una precisión para elegir el más memorable de un 52%. Eso quiere decir que somos tan buenos como tirar una moneda al aire para darnos cuenta cuál va a ser más memorable. Cualquier cara puede caer, sería. Claro, somos malísimos, pero y eso sucede porque nuestro cerebro no es capaz de procesar toda la información que está asociada a cada píxel y demás como lo puede procesar una máquina. Justamente al multiplicarse los datos, las máquinas pueden empezar a aprender patrones mejor que nosotros por tener capacidad muy grande de procesamiento, y eso ayuda a, nosotros, como decía, predecimos memorabilidad, pero eso ayuda un montón de cosas a mejorar diseño de productos, diseño de, obviamente, websites, en nuestro caso, diseño de publicidades, distribución de todo tipo de recursos. Hoy la inteligencia artificial está permeando todas las industrias. Para darles un ejemplo súper puntual de ahora bien importante en Argentina, los herbicidas, que uno lo quisiera focalizar, por ejemplo, aparte del terreno, digamos, solamente a las especies que uno no quiere. Ahora hay robots que identifican automáticamente dónde está la maleza para lanzar los herbicidas solamente ahí. Entonces, esa capacidad de detectar toda la plantación. Sí. Seba, te hago una consulta. Porque digo, por ahí quien está escuchando y jugando un poco a esto que plantea Vicky de bajar un poco la información, muchos pueden pensar en esto y relacionarlo con un programa informático. ¿Cuál es la diferencia entre un programa informático y la inteligencia artificial? Claro, el software tradicional, desde sus orígenes, un poco lo que hace es seguir las reglas que le plantea el programador. Entonces, ahí, si yo digo, si sucede A, entonces hace B, ¿no? Mira, ahí estamos en la Casa Rosa. El software tradicional es un software donde el programador tiene que plantear todos los escenarios posibles y decirle a la máquina exactamente qué tiene que hacer. En el mundo nuevo de la inteligencia artificial, que es donde los datos aprenden solos, vos ya no le decís a un algoritmo, no le decís exactamente qué hacer, sino que le enseñás a aprender. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo no le digo a mi algoritmo, mira, si tiene formas curvas y si tiene caras de bebés, entonces es muy memorable. Eso es el software tradicional, donde vos le das la regla explícita. Las gatitos. En el mundo de inteligencia artificial. Claro, exacto. Yo tenía algún ejemplo de esto que fue más relacionado con gatitos. Pero en el mundo de los datos masivos, yo no necesito explicarle nada al algoritmo. Yo le digo, te doy estas 40 millones de imágenes y te digo qué tan memorable fue cada una. Y vos aprendés solo, porque yo no te lo puedo decir porque a mí no me va a dar la cabeza para procesarlo a ese nivel, ¿no? No voy a poder aprender como una máquina sí puede aprender. Entonces, en esencia... Sí. Me acuerdo de Terminator, Seba. Bueno, claro, esa es una de las visiones. Pero la verdad es que hoy la inteligencia artificial lo que hace... los gringos tienen una frase que se llama One Trick Pony, como un pony de un solo truco. Y ese es el estado de la inteligencia artificial hoy. Son un montón de modelos predictivos que resuelven un problema muy puntual, nada más. Entonces, hoy es muy difícil para un modelo razonar de una manera compleja en el sentido de resolver muchos problemas a la vez. Yo en una conversación, por ejemplo, para mantener una conversación de manera entusiasmante, tengo que pensar en un montón de cosas y optimizar por muchas cosas. La inteligencia artificial hoy es muy buena siempre y cuando le restrinjas mucho la actividad. Por ejemplo, la tarea que yo les comenté es identificar maleza. Sí. Maleza sí, maleza no. Solo eso. No te va a ayudar a gestionar un campo. ¿Sí? Te va a ayudar a resolver un problema puntual. Entonces, en eso es como que la inteligencia artificial nos va superando en tareas puntuales, y la gran tarea de las próximas décadas para los investigadores en el área es cómo hacemos para generar esa inteligencia artificial general y que sepa incluso qué tiene que aprender sin que nosotros, de manera no tan supervisada como hoy. ¿Y qué desafíos tenemos hoy en el país en materia de inteligencia artificial? ¿Qué tan lejos estamos? Hay un montón. Decían lo de los gringos, y digo, a ver, estamos ingresando, Seba, vos estuviste en la inauguración de un centro nuevo, o sea que estamos empezando como a dialogar con esta realidad. Estamos en un hall. Hay como todo país, un poco en la situación en la que estamos nosotros, hay mucha heterogeneidad. Entonces tenés equipos, claro. Hay como
pockets de hiperproductividad, como pequeños paquetes de mucho avance tecnológico, y después una economía generalizada con mucho menos avance tecnológico. Entonces, pero tenés obviamente equipos líderes que están en la frontera. Hay muchas empresas tecnológicas, los nuevos unicornios que son espectaculares y hacen cosas muy buenas. Nosotros en mi equipo creo que hacemos cosas de frontera. Hay muchos investigadores que son muy buenos en Argentina, pero en general eso se encuentra con una realidad donde gran parte de los tomadores de decisiones en el sector privado y en el sector público todavía no terminan de hacer las inversiones. Y ahí el tema es que te limita mucho, por ejemplo, la inteligencia artificial moderna, por lo que decía que aprende sola, necesita muchos datos, necesita datos masivos. Y eso quiere decir que si vos, por ejemplo, tenés una fábrica y querés empezar a aprovecharla, antes tenés que hacer una inversión muy grande de digitalizar todo. Claro. De ponerle datos a toda la observación, lo que se llama en ese caso el Internet de las Cosas. Y ese es uno de los desafíos grandes que tenemos hoy en Argentina. Tomadores de decisiones que no terminaron de ver el potencial y que por ende no hicieron las inversiones en infraestructura de datos, y bueno, se pagan las consecuencias en que no podés aprovechar las nuevas tecnologías de modelos que hay, ¿no? De a poco nos vamos acercando, pero bueno, y otro desafío muy, muy grande es el talento hoy de punta es escaso. Y bueno, pero eso pasa en todo el mundo. Ese es un problema global. Pero cuando decís, Seba, el talento de punta, tiene que ver con la formación de los especialistas en datos y en inteligencia artificial. Exacto, vos necesitas una combinación para trabajar en datos necesitas tener un conocimiento un poco de estadística, un poco de matemática, un poco de software, ¿no? Es como un mundo particular el de Machine Learning, pero es esa combinación. A eso iba, porque no es que uno estudia para ser analista de datos. Tenés como un entrecruzamiento y un territorio que es transversal. Claro. Se van juntando los mundos, claro, exacto, porque la estadística típicamente aprende a hacer un modelado matemático súper complejo para tomar muchos supuestos, ¿no? Y aprender a suponer cosas. En la ciencia de datos, en lugar de tomar tantos supuestos, típicamente lo que hace es decir, poneme una fuerza bruta de cantidad de datos, yo no voy a suponer nada, pero voy a observar miles de millones de datos. Sí. Que la estadística es muy buena, por ejemplo, para sacar conclusiones con poca data. La ciencia de datos combina ese conocimiento matemático con lo masivo, y eso es tener software que es extremadamente eficiente, porque no es joda trabajar con datos masivos, implica que tenés que tener un software que es extremadamente eficiente en cómo está escrito, y eso implica conocimiento de software, ¿no? Pero sí, justo como decías, son habilidades que hasta hoy no se venían enseñando juntas, sino que todos son perfiles como que van construyéndose por su propia experiencia y su curiosidad. Pero ahora están apareciendo carreras. Ahí en la UNSAM, creo que en la UDESA, en la UBA ahora están apareciendo. Bien, Seba, última preguntita. ¿Por qué en la foto que recién veíamos hay una sola mujer y 8 hombres? Las mujeres. Claro, vamos a llamar a chicas en tecnología. Eso, ¿qué nos pasa? ¿Cuál es? Ese es un mensaje que importante. Qué bueno que lo hayas traído, porque nosotros somos una empresa en la industria. Por cierto, gran parte de nuestros programadores son varones. Y nosotros creemos que somos víctimas de la discriminación que hace la sociedad y sobre todo de la norma cultural de que la mujer, bueno, tiene alguna afinidad con esto, le va mejor en aquello, y es una norma que le quita mucha libertad a las mujeres, pero además nosotros como industria nos reduce mucho la cantidad, el pool de potenciales empleados, y además nos genera un equipo que es demasiado poco diverso, lamentablemente. Nosotros geográficamente, culturalmente somos muy diversos, combinamos gente de diferentes países, ahora tenemos, creo que tenemos 4 continentes en el equipo. Y sin embargo, conseguir mujeres es extremadamente difícil. Nosotros, el otro día me puse a analizar, tenemos hasta ahora, somos una empresa relativamente nueva, en nuestras aplicaciones, a nuestros equipos tenemos más o menos 780 y algo de aplicaciones, de gente que quiere trabajar con nosotros. ¿Saben qué porcentaje de los aplicantes a desarrollo web son mujeres? No, contalo. Un 13%.
O sea, ¿hay alguna razón? Pensé que iba a ser menos. ¿Sí? Sí. No, pero menos es 1 en 10, imagínate. No, sí, ni hablar. Lo que pasa, Seba, que para nosotros las realidades... Mira, el año pasado hablamos en varias oportunidades y estuvimos en contacto con una organización que se llama Chicas en Tecnología, que justamente lo que promueve es desde las infancias y la tecnología, porque lo que nos ha pasado generacionalmente que a las chicas nos mandaban a bordar, a coser, a cocinar y a hacer la cocinita, mientras a los varones a hacer mecánica. Y tiene que ver con una realidad de la accesibilidad que tenemos en las infancias, las niñas o las identidades femeninas con la tecnología y la accesibilidad. ¿Te parece hoy? Eso en mi generación te lo creo, Vicky, pero hoy... Pará, yo soy de los 80 y también, Tana. Bueno, hoy, a ver, digo, yo quería estudiar chicos. ingeniería y me dijeron, mami, ingeniería para las chicas no es. Y me echaron un escupitaje del Balseiro. Vamos. A ver, y no estoy muy lejana en la historia, Tana, No, o sea... está bien, pero me parece que Digo, hoy hay otra... Hoy hay otra cabeza. Otros Las aires. pibas de mi edad tenemos otra cabeza y las pibas de tu edad también tenemos otras cabezas y eso implica que las infancias, Seba, quizás en 10 años esto se traduzca en el mercado y en las instancias de la tecnología, claro, donde las pibas se animan a decir, che, la verdad que no tengo ganas ni de cocinar, ni de jugar a la mamá, ni nada, sino que tengo ganas de programar y tengo ganas de agarrar, ¿se entiende? Una placa y la nanotecnología y me encanta la física. 100%, 100%. Para nosotros sería un éxito, porque también nos pasa del otro lado. O sea, cada vez que vos tenés imagínate, en ciencia de datos, por ejemplo, este dato es de 30%. Y si los pibes son 70% y las chicas son 30%, las mujeres, y los chicos son 70%, eso quiere decir que por lo menos la cantidad de mujeres podría duplicarse si hubiera más o menos la misma tendencia en un género y en el otro. Podríamos tener el doble de las aplicantes que tenemos. Para nosotros es, como digo, yo creo que la industria es un poco víctima de esto, pero honestamente estoy en búsqueda de qué rol podemos tener como agente más activo. Por ejemplo, Claro. Los roles a seguir. ¿Cómo puedo visibilizar yo a las programadoras que tenemos en el equipo? Posiblemente ahí hay algo que a una chica jovencita, que una chica en la secundaria le puede dar como, mira, quizás esa puedo ser yo. Y quizás no quiero ser diseñadora, quizás quiero ser data scientist. Claro. Y ya. Entonces ahora estamos empezando a explorar un poquito eso. ¿Cómo hacemos para Vamos, visibilizarlo? perspectiva de género en Tecal, por favor, te lo pido. Se va. Memorable, cambiamos de perdón. nombre. Sí. Memorable, perdón. Ojo, y nosotros, qué sé yo, nos pasa del otro lado. Mi equipo de negocios es casi todo mujeres. Y qué sé yo, O y sea, solo en un economía chico, y finanzas sí. Bueno, en comunicaciones el 65% de los aplicantes son mujeres para nosotros. Chan. Eso... Marce, estamos como en la mesa, digamos. La mesa de trabajo, digo. Claro, ahí están, no justo. tengo paridad en la 66% mesa. mujeres, Acá, Ya me estoy pasando a comunicación de datos. Marce, quédate tranquilo, me voy del micrófono. a veces quedamos 50 y 50. Bueno, lo despedimos ya. Ya está. Gracias. Volvé. Bueno, muchas gracias. Gracias, Seba. No, a vos gracias. La próxima me sumo presencial ahí en la Dale, te esperamos. mesa no sé. y con pizza. Eso, Viene solo eso por te la va a hacer pizza, venir. viene solo por la Sí, pizza. yo creo que sí. Gracias, Evita. Sebastián Bueno, Acevedo. gracias.